Buenas noches, Licen. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, Licen. Qué gusto volver a verles. Con esto de los cortes de luz, todos me tocaban en la noche y no podía darles clases y solo me tocaba dejarlas grabadas, ¿no? Esperemos unos 5 minutitos, ¿no? Para que se sigan conectando. Mientras tanto, les comparto lo que veremos el día de hoy, ¿no? Seguirán entregando deberes, ¿no? Porque si tal vez tienen un deber atrasado, no importa, envíen nomás, no hay problema. Envíen nomás no, los deberes. Vieron los videos, las grabaciones que les he dejado. Así nos faltaba ver un poco de la clase anterior. Esperen, voy a compartirles la anterior clase. Química también. No encuentro la anterior clase. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? A ver, voy a ver mejor en la plataforma porque tengo un montón de presentaciones y no me acuerdo cómo se llamaba.
Listo, ya la encontré. Hablábamos sobre qué, sobre ingeniería genética, ¿no? Y les mencionaba que hay varias técnicas utilizadas en esta ingeniería, ¿no? Les mencionaba también que utilizaban enzimas para poder realizar el intercambio de material genético, ¿no? O también utilizaban bacterias. Hablábamos también de las aplicaciones, en este caso de la genómica, de la proteómica. Y decíamos que al momento eh, de, de realizar un proyecto, en este caso yo les puse el ejemplo de la clonación, ¿no? Les puse el ejemplo de de la clonación y decía que tiene cuatro procesos. En este caso era la obtención de fragmentos de ADN, era la unión de estos fragmentos de ADN a un ADN vector, ¿no? Y después mencionaba que era la identificación del ADN clonado y después les di un ejemplo, ¿no? En la anterior clase, recuerdo. Si vieron el video, en la anterior clase les puse un ejemplo de cómo en este caso mejoran, ¿no? O cómo disminuye o cómo empeora en este caso los organismos modificados genéticamente. Y les decía que estos organismos en la, perdón, sí, estos organismos en la producción agrícola y ganadera mejoraban mucho, ¿no? Ya que en este caso al momento de modificarlos se hacían más resistentes a los herbicidas y también podíamos adicionarles un mayor valor nutritivo, ¿no? Les mencionaba, ¿no? En este caso era bueno en la producción agrícola y ganadera. Y listo, hasta ahí nos quedamos la clase anterior. Nos faltaba hablar sobre la clonación de Dolly y sobre la ingeniería genética y el cáncer. Listo. Hablamos entonces de la clonación. Empezamos con la clase del día de hoy, ¿no? Recuerden que les mencionaba yo que el caso más famoso en este caso de clonación de individuos fue la de la oveja Dolly, ¿no? Este proyecto de ingeniería genética se desarrolló en 1996, donde en este caso los investigadores llevaron a cabo un exitoso, en este caso, un exitoso proyecto, ¿no? Que en este caso que se cumplió con éxito la transferencia de un núcleo de célula somática, en este caso de oveja, y también fue exitoso la implantación en el óvulo no fecundado de otra oveja, ¿no? Y de esta forma nació Dolly. Como les mencionaba, Dolly es el primer mamífero clonado a partir de un individuo adulto, ¿no? ¿Y cómo fue esta clonación? Miren, aquí he colocado yo un ejemplo de la clonación de la oveja Dolly. Miren, en este caso es la célula de la ubre de la oveja donante. Miren, aquí está mi oveja donante. Tengo yo que mi núcleo donante, a este núcleo donante en este caso le hago fusión, ¿no? Fusión por electroshock. Y miren, aquí en cambio tengo yo que mi otra oveja, ¿no? Aquí tengo yo mi otra oveja a la cual que implantaron este núcleo, ¿no? Miren, aquí está. Aquí está el núcleo de la oveja donante y esta también, ¿qué hace? Remoción del núcleo, en este caso del ovocito. Listo. Al momento de la remoción, aquí está mi núcleo de la otra oveja de la adulta y así que forman el embrión. Aquí está, miren, aquí ya está formado el embrión, ¿no? Y este embrión que le colocan a la oveja adulta. Y aquí está en este caso. Recuerden que en sí sería el embrión de ella, perdón,
el núcleo de la oveja donante, le colocan a quién, a la oveja adulta, ¿no? Y así ella después procrea a la oveja clonada. Miren, así funciona en este caso nuestras, eh, nuestra aplicación de la ingeniería genética, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la ingeniería genética y el cáncer. Miren, en este caso el éxito, em, como les mencionaba, de la ingeniería genética, ha ayudado mucho a combatir, se podría decir, el cáncer, ¿no? Ha ayudado mucho a combatir el cáncer. En este caso, cuando una célula pierde la capacidad de regular su ciclo celular, comienza a reproducirse de forma descontrolada. Y esta reproducción de forma descontrolada transforma, en este caso, numerosas células en células cancerosas. Miren, repito, ¿no? Cuando en este caso una célula pierde la capacidad de regular su ciclo celular, esta célula comienza a reproducirse de forma descontrolada y así transforma sus células en células cancerosas, ¿no? Recuerden que estas células no responden a los factores de crecimiento, ¿no? Ni se detienen por su división o por la presencia, en este caso, de otras células. Ellas, como empiezan a crecer, como les digo, descontroladamente. Y todas estas células forman células cancerosas. Recuerden que un organismo puede generar numerosas células cancerosas a lo largo de su vida, ¿no? Y estas son eliminadas de forma natural por el sistema inmune. Algunas de estas células, si no son eliminadas por, como les menciono, por este sistema inmune de forma natural, si no son eliminadas todas estas células, forman en este caso el tumor, ¿no? Recuerden que el tumor, ¿qué es? Es una masa de células cancerosas que proliferan en este caso sin detener su división. Y al momento de que no pueden detener su división, que provocan más y más, provocan que el cáncer siga y siga avanzando, ¿no? En algunas ocasiones estos tumores permanecen en una masa compacta, sin moverse. Y en este caso en donde pueden estar en el tejido y este puede extraerse completamente, ya que al momento de que forman el tumor, no, listo, ya está formado ahí el tumor de células cancerígenas, forman en este una masa compacta sin moverse del tejido, en este caso, entonces ahí es más fácil extraer por completo este tumor. Y al momento de extraer este tumor por completo, se lo considera como tumor benigno, ¿no? ¿Por qué benigno? Porque sale completo estas células cancerígenas. Sin embargo, los tumores en este caso pueden invadir otros tejidos y así impiden su funcionamiento normal, ¿no? Su funcionamiento normal. Y a estos se los denomina o se los llama como tumor maligno, ¿no? ¿Por qué se les denomina o se los llama como tumor maligno? Como menciono, ¿no? Pueden invadir otros tejidos y así impiden el funcionamiento normal que tienen, ¿no? Y en este caso, por eso se los llama tumor maligno. Este tumor maligno puede provocar que el órgano donde se encuentre deje de funcionar y provoque así que la muerte del individuo, ¿no? En ocasiones, estas células cancerosas pueden desprenderse y pasar al torrente sanguíneo. Y en este, desde donde que todos, al momento de que pasa por el torrente sanguíneo, podrán invadir otros tejidos y formar en cambio nuevos tumores, ¿no? Que estos sería la propagación, ¿no? A través de que, como les menciono, del torrente sanguíneo.
en ocasiones, algunas de las células cancerosas pueden desprenderse y pasar por el torrente sanguíneo. Y este torrente sanguíneo es de donde que podrán invadir otros tejidos y formar que nuevos tumores, ¿no? Y a este fenómeno lo denominamos metástasis. Los estudios, en este caso más recientes, sobre el cáncer han demostrado que existen unos genes, ¿no? Genes denominados oncogenes. Estos oncogenes estimulan la división no controlada de las células y estos genes están implicados en la regulación del ciclo celular, ¿no? Y en este caso, cuando estos genes se ven alterados, provoca la aparición de tumores. Recuerden que decía que la aparición de tumores se da a través de qué? A través de que una célula comienza a reproducirse de forma descontrolada, ¿no? Y por eso que al momento de que se ve alterada, provoca las células cancerosas, ¿no? En este caso también, aparte de esto, se ha descubierto la existencia de genes supresores de tumores que son capaces de regular el ciclo celular y por tanto pueden detener la división celular y la formación de tumores, ¿no? Aparte de descubrir estos genes que les mencionaba, que son, ahí se me fue la palabra, oncogenes. En este caso, los oncogenes, recuerden que los oncogenes estimulan la división no controlada de las células y por lo tanto estos genes están implicados en la regulación del ciclo celular, ¿no? Y cuando se ven alterados provocan la aparición de tumores. ¿Debido a qué? A que comienzan a reproducirse de forma descontrolada, ¿no? Así como han descubierto estas células, también han descubierto la existencia de genes supresores de tumores. En este caso, que decía que son capaces de regular el ciclo celular, ¿no? Y por lo tanto pueden detener la división celular y así pueden detener ¿qué? La formación de tumores, ¿no? Y dentro de este grupo encontramos a un gen que ha sido el más estudiado en los últimos años, que se llama el gen P53. Y este se encuentra, en este caso, se encuentra en el 50% de los casos de cáncer en los seres humanos, ¿no? Este gen P53. Recuerden, el gen P53 es el que se encuentra en la mayoría de los casos de cáncer en los seres humanos, ¿no? Y al descubrir en este caso la relación de algunos genes con la formación de tumores y el desarrollo de cáncer, la ingeniería genética en este caso está realizando ¿qué? Investigaciones sobre estos genes para poder así conocer cómo se desarrollan estas células cancerosas y así encontrar una posible solución para la división no controlada, ¿no? Que a la final esto es lo que nosotros necesitamos controlar, ya que si existe una división no controlada, forman células cancerosas y así forman el tumor, ¿no? Y a pesar en este caso de que todavía la ingeniería genética, aparte de lo que ya está realizando estas investigaciones y todo, todavía no encuentran o no existe todavía un tratamiento definitivo para el cáncer, ¿no? Los avances en la detección de estos genes permiten mejorar los diagnósticos, ¿no? Y detectar los tumores cuando todavía son pequeños y no ha ocurrido, en este caso, la metástasis. Y la ingeniería genética es la que nos ha ayudado con esto, ¿no? Pero todavía no existe, como les digo, un tratamiento definitivo. Y ojalá próximamente ya exista, ¿no? Ya hayan investigado lo suficiente para poder lograr la cura contra el cáncer, que sería lo mejor, ¿no? Ojalá ya en algún tiempito adelante tengan la cura contra el cáncer. Pero bueno, hasta eso, la ingeniería genética ha avanzado bastante y ahora ya logran
detectar los tumores cuando todavía son pequeños, ¿no? Y pueden en un caso tratarlos con mayor facilidad, ¿no? Esta ingeniería genética también en este caso ha permitido mejorar el uso de anticuerpos que en este caso atacan a las células cancerosas, ¿no? Estos anticuerpos a través de la ingeniería genética fueron creados y estos anticuerpos atacan a las células cancerosas. Miren, y así nos ayudan igual para em, estos tumores, a tratar estos tumores para que se reduzcan y así, quién sabe, y logren desaparecer, ¿no? Actualmente, en este caso, la ingeniería genética está trabajando en la síntesis de sustancias que inhiben el metabolismo de células cancerosas, lo que provocaría en este caso la muerte de este tipo de células y frenaría el crecimiento de los tumores. Miren, siguen estudiando, como les menciono, ¿no? Para así que inhibir el metabolismo de las células cancerosas y así provocar la muerte de este tipo de células y frenaría el crecimiento de los tumores, ¿no? En este caso, esto sería la ingeniería genética y el cáncer, ¿no? Listo. Esto en cuanto a, a terminar la clase, ¿no? Hablábamos sobre ingeniería genética. Y ahora les voy a compartir la siguiente clase. Listo. En esta clase, recuerden que ya empezamos la unidad 4, ¿no? Y en esta unidad 4 hablaremos sobre la histología y la fisiología vegetal. Mi unidad 4 va a tratarse en este caso de qué? De histología y de fisiología vegetal. Listo. Empezamos entonces, ¿no? Recuerden. Empezamos hablando ya en la unidad 4 sobre qué? Sobre la histología y la fisiología vegetal. Listo. En este caso empezamos hablando de la organización pluricelular. En la organización pluricelular hablamos de qué? Hablamos de células eucariotas, ¿no? Estas células eucariotas tienen orgánulos, en este caso, que actúan como compartimientos dentro de la célula. Y estos se desarrollan, en este caso, a través de funciones específicas. En esta organización pluricelular, las células que deben participar en cada función se concentran, en este caso, en estos compartimientos que les mencionaba, ¿no? Lo que incrementa así la eficacia de los distintos procesos. Para desarrollar, en este caso, funciones más variadas y específicas, deben aumentar la cantidad y el tipo de compartimientos. Recuerden. Para desarrollar en este caso funciones más variadas y específicas, deberían aumentarse la cantidad y el tipo de compartimientos, ¿no? Y con ello también se debe aumentar el volumen del organismo, ¿no? La manera más eficaz de conseguir que estos, estos organismos, estas células eucariotas puedan desarrollar funciones variadas es, en este caso, la presencia de muchas células que trabajan coordinadamente, ¿no? Y a la vez nos ayudan a desarrollar funciones diversas y estas funciones diversas constituyen en sí a un individuo, ¿no? Constituyen así, como les menciono, a un individuo, ¿no? Y así, en este caso, se forman los seres pluricelulares que presentan ciertas ventajas respecto a los unicelulares. Listo. Aquí recuerden, ¿no? Se forman los seres pluricelulares que presentan
ciertas ventajas respecto a los unicelulares, ¿no? Y miren, una de las ventajas es que estos seres pluricelulares tienen mayor independencia del medio exterior, ¿no? Recuerden que los seres unicelulares se ven muy afectados por cualquier cambio que sucede en su entorno. En cambio, en los seres pluricelulares, la presencia de muchas células hace necesaria la existencia de un medio interno, ¿no? Y en este caso se presenta como ventaja frente a los seres unicelulares. Recuerden, los unicelulares, como menciono, se ven muy afectados por cualquier cambio que sucede en su entorno. En cambio, con los seres pluricelulares, la presencia de muchas células en este caso hace necesaria la existencia de un medio interno. Miren, de un medio interno. Y esto es que se presenta como una ventaja frente a los seres unicelulares. Otra ventaja es la posibilidad de desarrollar funciones. Otra ventaja, la posibilidad de desarrollar funciones más complejas. En los seres vivos unicelulares, sus células realizan las funciones vitales propias de estas, ¿no? Que en este caso que son las mismas que desarrolla el individuo. En cambio, en los seres pluricelulares, cada célula de manera individual desarrolla sus funciones vitales, pero también al mismo tiempo se produce una especialización, de modo en este caso que diferentes tipos de células llevan a cabo funciones específicas dentro del individuo, ¿no? Miren, en los organismos unicelulares, su célula, o sea, su célula realiza las funciones vitales propias de esta, ¿no? En cambio, en los pluricelulares, cada célula, ya que los pluricelulares tienen varias células, ¿no? Y los unicelulares tienen una, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Unicelulares, tiene una célula. Y como les menciono, en los seres vivos y en los seres pluricelulares, cada célula de manera individual desarrolla sus funciones vitales, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué hacen? Estas células pluricelulares producen una especialización, ¿no? Y esta especialización conlleva a que lleve a cabo funciones específicas dentro del individuo, ¿no? En organismos pluricelulares o en este caso complejos, como el ser humano, podemos observar diferentes niveles de organización celular, ¿no? Recuerden, la organización en este caso en organismos pluricelulares complejos como el ser humano, podemos observar en este caso diferentes niveles de organización celular. La organización pluricelular estricta es propia de una gran diversidad de organismos, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de ¿qué? Por la presencia de un medio interno, en este caso, un medio interno distinto al exterior y distintos tipos de células que a lo largo del proceso evolutivo adquieren funciones específicas, ¿no? Miren, recuerden, les mencionaba que en organismos pluricelulares complejos, en este caso pongo el ejemplo del hombre, del ser humano, podemos observar diferentes niveles de organización celular, ¿no? En este caso, la organización pluricelular estricta es propia de una gran diversidad de organismos, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de tener un medio interno distinto al exterior y también de tener distintos tipos de células que a lo largo del proceso evolutivo adquieren funciones especializadas, ¿no? Miren, aquí están los diferentes niveles, ¿no? De organización celular. En este caso, el nivel tisular, el nivel celular, el nivel de órganos y el nivel de aparatos o sistemas, ¿no? Miren, aquí están mi organización.
Ya listo. Ahora nos vamos a hablar sobre el medio interno. ¿Qué es esto de medio interno que hemos venido hablando? El medio interno, en este caso, es el conjunto de líquidos y fluidos que rodean las células de un organismo pluricelular. Las células realizan en este caso todos los intercambios que necesitan en él. Recuerden, ¿el medio interno qué es? El medio interno es el conjunto de líquidos y fluidos que rodean las células de un organismo pluricelular. Las células en este caso realizan que todos los intercambios que necesitan en él, ¿no? En las plantas, por ejemplo, en las plantas superiores, el medio interno está formado por la savia bruta y la savia elaborada, que circulan por la planta transportando ¿qué? Transportando agua, sales minerales y los productos de la fotosíntesis respectivamente, ¿no? En los animales, en cambio, en los animales acuáticos específicamente, que tienen en este caso organización simple, el medio interno es a menudo agua del exterior del cuerpo, ¿no? El medio interno es a menudo agua del exterior del cuerpo. En lo más complejo en este caso y de mayor tamaño, como son los animales terrestres, en cambio, el medio interno mantiene una composición distinta de la del medio externo, ¿no? Es así que los animales terrestres tienen una composición distinta del medio exterior, ¿no? Que de los animales acuáticos. Listo, dicho esto, ahora vamos a ver los componentes. Los componentes del medio interno. El medio interno tiene dos componentes. Tiene el líquido circulante y el líquido intersticial. Repito, el medio interno tiene en este caso, está compuesto por dos medios, los cuales es el líquido circundante y el líquido intersticial. El líquido circundante es el que comunica entre sí a todas las células. Como ejemplo sería la sangre, la linfa y la hemolinfa, ¿no? Y tenemos a nuestro líquido intersticial, que en este caso es en el que viven inmersas las células, ¿no? En el que viven inmersas las células. Miren, recuerden, tengo que dos componentes. El líquido circundante, a ver, tengo dos. El líquido circundante y el líquido intersticial. Miren, tengo dos, ¿no? El líquido, perdón, circulante es ¿cuál? El que comunica entre sí a todas las células. En este caso poníamos el ejemplo de la sangre, la linfa y la hemolinfa. En cambio, en el líquido intersticial, este es en el que viven, ¿qué? Inmersas las células, ¿no? En los invertebrados, este líquido circulante recibe el nombre de hemolinfa y tiene como componente líquido, en este caso con pigmentos respiratorios disueltos, ¿no? Recuerden, en los invertebrados, el líquido circulante recibe el nombre de hemolinfa en los invertebrados. Y en los vertebrados, en cambio, el líquido circulante constituye un sistema doble. Miren, hay un sistema, en este caso circulatorio, que transporta sangre y un sistema complementario de conducción de linfa, ¿no? Este es el sistema doble de los vertebrados. Miren, los vertebrados tienen un sistema circulatorio que transporta sangre y también un sistema complementario de conducción de la linfa, ¿no? En este caso, la sangre está compuesta por plasma. Recuerden que el plasma es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas. En este plasma, las sustancias disueltas pueden ser glúcidos, pueden ser lípidos
Pueden ser péptidos, también puede ser el sodio, el potasio y el calcio. Este es en el que se encuentran inmersas las células, ¿no? En este caso, las células sanguíneas, que serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Repito, no, la sangre está compuesta por el plasma. ¿Qué tiene en este caso el plasma? El plasma es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas. Las sustancias disueltas que pueden estar en el plasma son los glúcidos, los lípidos, los péptidos, el sodio, el potasio y el calcio, ¿no? Y estos son, también se encuentran inmersas las células sanguíneas. En las células sanguíneas yo puedo tener los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Esto en cuanto a la sangre. En la linfa, en cambio, este es un líquido de composición similar al plasma. Este plasma, recuerden que les decía que tiene agua y diversas sustancias disueltas. En cambio, en la linfa, este es un líquido de composición similar al plasma, pero este contiene sustancias y células especializadas en la defensa del organismo. ¿Cuál es la sustancia? En este caso son los linfocitos. Los linfocitos son los que me ayudan o son mis células especializadas en la defensa del organismo. Y esto es en cuanto a mi linfa, ¿no? El líquido, en cambio, intersticial, este líquido es de composición similar al plasma igual, pero este líquido rodea a las células de la mayoría de los tejidos, con los cuales estos intercambian sustancias. Miren, este líquido, en cambio, intersticial, es de composición similar al plasma y este líquido intersticial rodea a las células de la mayoría de los tejidos, con los cuales que intercambia sustancias, ¿no? Y posteriormente a eso, estos se reabsorben y vuelven a la sangre y a la linfa, ¿no? Estos, este líquido intersticial, ¿no? Este líquido se reabsorbe y vuelve a la sangre y a la linfa, ¿no? El sistema circulatorio sanguíneo en este caso y el linfático permiten que, recuerden, ¿no? Hablamos de la sangre, hablamos de la linfa y hablamos del líquido intersticial, ¿no? Espérenme que ya se fue aquí, chueco. Ya. Y hablamos del líquido intersticial. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos, ¿no? Pero antes de eso, también quiero hablarles en la anterior diapositiva. Ya. En la anterior diapositiva les quería hablar sobre el sistema circulatorio sanguíneo, ¿no? Y el linfático. En este caso, este sistema circulatorio sanguíneo y el linfático permiten llevar a las células las sustancias que en este caso deben ser utilizados, ¿no? También el sistema circulatorio recoge de las células las sustancias que producen. ¿Para qué?